Bueno, en primer lugar, presentarme para los que no me conozcáis. Yo soy Manuel Álvarez, soy adjunto de urología en el hospital de Fuenlabrada. Además, allí tengo la suerte de desempeñar el cargo de tutor de residentes también. Y bueno, como todos mis compañeros, pues lo primero que tengo que hacer es empezar felicitándoos por estar aquí. Ya habéis dado un paso muy importante y ahora os queda un paso que para muchos es difícil y que es agobiante, que es la elección de la especialidad y el sitio. También quiero agradecer a la dirección de la Academia la oportunidad que me ha dado de participar en estas jornadas. Bueno, yo como mi compañera de oftalmología, pues me dicen, define tu especialidad en una palabra, y yo he preferido poner imágenes. Entonces, la primera imagen es la que tiene mucha de la población general, incluido algunos y también algunos de la población particular de los estudiantes de medicina, médicos, de lo que es un urólogo. Es esa especie de especialista extraño que no saben calificar entre médico, quirúrgico y que sobre todo se dedica a hacer tactos rectales. Eso es lo que piensan que tenemos un dedo súper desarrollado, tipo ET, y que con esta exploración podemos hacer de todo. Pero la realidad es otra bien distinta. Para mí la urología es esto. Es una especialidad, y aquí tengo que diferenciar de mi compañera de oftalmología, fundamentalmente quirúrgica. Es una especialidad fundamentalmente quirúrgica. Entonces, una de las palabras que define la urología es precisamente esa, cirugía. Como podéis ver en las imágenes, tenemos variedad de cirugías, cirugías laparoscópicas, hasta cirugías complejas abiertas, por ejemplo, una nefrectomía de un tumor mayor de 20 centímetros, que es como la cabeza de un niño que tengo ahí entre las manos, o cirugías endoscópicas, procedimientos endourológicos, que también le dan mucha variedad a la especialidad. Y luego otra palabra que para mí define la especialidad es la autonomía. Somos una especialidad que tenemos una gran variedad de pruebas complementarias que habitualmente realizamos nosotros mismos y eso nos da una cierta autonomía y una cierta independencia en el manejo, en el diagnóstico y en el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces aquí podéis ver una imagen de nuestro hospital, de los residentes, haciendo ecografía, que es una de las funciones que hacemos de forma bastante habitual. ¿En qué parte se divide la especialidad? Pues podemos dividirla en una parte que se llama urología general. Suele ser una consulta donde es la primera toma de contacto de los pacientes con la urología, se ven los grandes síndromes urológicos, la sintomatología del tracto urinario inferior, el dolor lumbar, las hematurias, etc. Tenemos una sección importante de pruebas complementarias, la ecografía que ya habéis visto, las endoscopias urológicas, la cistoscopia fundamentalmente, estudios urodinámicos, flujometrías, distintas pruebas que además se pueden realizar muchas veces en el día, lo que da una alta resolución a nuestra consulta. Otra de las partes de la especialidad es el tratamiento médico y quirúrgico de la litiasis, que tiene una parte endourológica muy importante, procedimientos como la ureteroscopia, que podéis ver en la imagen inferior, cirugías percutáneas o incluso también cirugías abiertas, cada vez menos. La oncología urológica, que supone un 30-40% de nuestra actividad asistencial. Todos conocéis cáncer de próstata, de vejiga, riñón, de testículo y todas las grandes cirugías que eso asocia, nefrectomía, cistectomía, prostatectomía radical, linfadenectomía retroperitoneal. Una parte menos conocida, pero que también es la que nos dedicamos al diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de la salud sexual en el varón, y una parte que compartimos con los compañeros de ginecología, aunque ellos son los que llevan el peso mayoritario de esta parte, que es de la reproducción. También compartimos con ellos el suelo pélvico, la incontinencia urinaria, colocamos mallas para el prolapso de órganos pélvicos, para la cirugía de la incontinencia, usamos dispositivos protésicos también para la incontinencia, un campo también muy amplio. Y luego una parte que en general a los urólogos nos gusta menos, que es la neurourología y la urología más funcional. Y luego una parte que también llama mucho la atención, generalmente cuando uno va a elegir la especialidad, que es el trasplante renal, de la que nos ocupamos de los aspectos fundamentalmente quirúrgicos. Los aspectos médicos y de inmunosupresión normalmente los llevan los compañeros de nefrología. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí y por qué no hacer urología?
¿Qué puntos positivos tenemos los urólogos? Pues como ya os adelantaba antes, tenemos pruebas complementarias específicas que hacemos nosotros, que nos permiten muchas veces hacer en el día y tener una alta resolución. Somos una especialidad que tiene indicaciones quirúrgicas propias, es decir, un enfermo pongo el ejemplo de un enfermo con sintomatología del tracto urinario inferior, secundaria a una hiperplasia benigna de próstata. El urólogo puede decidir si lo maneja de forma médica o si es preferible manejarlo de forma quirúrgica. Nosotros hacemos nuestras propias indicaciones. Tenemos una amplia variedad de cirugía. Insisto en esta parte, cirugía larga, cirugía compleja. También hay cirugías más sencillas, evidentemente, no todo va a ser quitar vejigas y riñones, pero es una especialidad eminentemente quirúrgica. Diversidad de áreas de actuación, campos muy amplios, como os he podido mostrar antes. Hacemos seguimientos integrales de los pacientes, como por ejemplo comentaba antes la compañera de oncología. Nosotros hacemos el seguimiento de nuestros pacientes oncológicos, hacemos seguimiento de nuestros pacientes litiásicos. Y luego, como posibles ventajas a futuro, porque la residencia es un periodo de tiempo finito, a futuro las guardias de la especialidad suelen ser guardias localizadas, lo cual te da una cierta calidad de vida, y además es una especialidad que tiene buenas perspectivas laborales. No conozco urólogos que estén en paro. Puntos negativos de la especialidad, pues hay que reconocer nuestras limitaciones, somos cirujanos y los pacientes cada vez son pacientes más complejos, con patologías concomitantes más difíciles, más ancianos, tenemos dificultad en el manejo médico. El número de guardias, fundamentalmente durante la residencia, también puede ser un inconveniente. Además, en muchos centros son guardias, cuando sois residentes, de cirugía, ¿de acuerdo?, dentro de un pool de residentes quirúrgicos. Las cirugías de larga duración, las cistectomías duran 4 o 6 horas, son cirugías complejas, para algunas personas también puede ser inconveniente. Tenemos bastante actividad en consulta, muchas veces más de la que nos gustaría. Y luego un problema que yo veo como tutor de residentes y como adjunto que está ahora mismo en esta situación, son los problemas del aprendizaje laparoscópico. La laparoscopia urológica es una laparoscopia en general compleja. Entonces, tenemos una desventaja con respecto, por ejemplo, a la cirugía general, que tienen técnicas más sencillas o relativamente más sencillas para aprender laparoscopia. Nosotros lo que tenemos es quitar riñón o quitar próstata o incluso quitar vejiga. Son cirugías muy complejas que a los adjuntos nos está costando trabajo aprender y que a los residentes muchas veces les es difícil acceder a ellas. Entonces, es un posible hándicap. También es cierto que cada vez en los centros se hace más laparoscopia y cada vez también los residentes acceden más a esta formación. ¿En qué se organiza la residencia? ¿Qué rotaciones tenemos? Fundamentalmente nuestro primer año es un año de cirugía general. Depende de los servicios, entre 6 y 9 meses de cirugía general. También hay una rotación en radiodiagnóstico, se rota en nefrología y luego durante el segundo y el quinto año se rota en las distintas áreas específicas de la especialidad, litiasis, trasplante, oncología, andrología, etc. Como peculiaridad, por ejemplo, en mi hospital, nuestros residentes rotan un mes en el servicio de ginecología y los residentes de ginecología rotan un mes en el servicio de urología, nos los intercambiamos. Bueno, son distintos puntos de vista, sobre todo en el tema del suelo pélvico. Y a veces hay rotaciones en vascular y a mí me gusta una rotación en cirugía pediátrica para aprender el campo de la urología pediátrica y también suele haber facilidades para las rotaciones en un centro de referencia extranjero. Y pues, bueno, ¿qué hay que preguntar cuando vamos a un hospital? Pues yo preguntaría por la organización del servicio y de los residentes, por la figura del tutor, por la figura del resto de los adjuntos si son docentes. Pregunta que todos los residentes quirúrgicos se hacen. ¿En este servicio voy a operar? ¿Voy a tener posibilidad de hacer muchas cosas? ¿Cómo estamos de nuevas tecnologías en este centro? ¿Tenemos acceso a la laparoscopia? ¿Tenemos acceso al robot, que algunos centros lo tienen, al Da Vinci? ¿Voy a tener una formación integral? Es decir, aquí surge la pregunta hospital de siempre, hospital grande, hospital pequeño. En un hospital grande voy a tener una formación muy integral. La gran ventaja que voy a tener es que todas las subespecialidades las voy a tener en ese hospital. No voy a tener que irme fuera a rotar a trasplante, por ejemplo. En un hospital grande tenemos una gran desventaja también, y es que tenemos todas las subespecialidades en el mismo hospital. Si os dais cuenta, he dicho lo mismo.
para mí me resulta enriquecedor muchas veces salir de tu hospital y aprender otras formas de trabajar y otros servicios. También hay que preguntar por las rotaciones y por la posibilidad de docencia en el servicio y la posibilidad de hacer tesis doctoral, la posibilidad de poder hacer publicaciones. En cuanto al ranking nacional, a mí también, como a mis compañeros, me ha sido difícil hacer un ranking de toda la especialidad. Entonces, yo creo que esto podéis acceder fácilmente a ello en las revistas que tenéis de la academia. Pero quiero que os fijéis en el primer número. El año pasado se cogió en torno al 50 en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y el último número de la especialidad se cogió en el Hospital de Cáceres en torno a un 3.500. O sea que es una especialidad que tiene unas 85-90 plazas al año y que es relativamente sencillo acceder a ella. Si os fijáis en Madrid, por ejemplo, ya siendo más específico, pues la especialidad se acabó en torno a un 2.500, si no recuerdo mal. Bueno, entonces, estos son los distintos números. Lo más importante de esto es, como os decía mi compañera, es también un poco las sensaciones que os llevéis cuando hagáis el ranking de hospitales y hagáis todas estas preguntas específicas, las sensaciones que os llevéis, la persona con la que habléis. Intentad seleccionar a un residente que sea un residente de intermedio, un R3, un R4. ¿Por qué? Porque un R1 no ha pasado por urología, no tiene ni idea todavía de cómo es su servicio. Un R2 todavía está aterrizando. ¿Por qué un R5 no? Porque está quemado, ya está pasado de vuelta y media y os puede dar información errónea. Entonces, generalmente, los residentes intermedios son los que son mejores, pero en general, que vuestra especialidad vuestra elección se guíe por esas sensaciones, de forma que podáis ser unos residentes y unos futuros adjuntos felices en vuestra especialidad. Muchísimas gracias y a vuestra disposición para cualquier pregunta.